Bueno, hermano, hoy vamos a terminar el capítulo 14 que empezamos la semana pasada y veremos del versículo 13 en adelante. La semana pasada veíamos, ¿cierto?, que aceptar a los hermanos, que debíamos aceptar, ¿cierto?, a los hermanos que Pablo llamaba débiles en la fe. No significaba, cuando dice débiles en la fe, no significa, ¿cierto?, que ellos estén en inferioridad a un hermano que él llama también fuerte. Son todos iguales. Él llamaba a los hermanos débiles en la fe porque ellos aún cumplían o estaban bajo el régimen de sus antiguas creencias, por el hecho de que cumplían, ¿cierto?, o les costaba dejar algunos rituales, los cuales habían sido practicados toda su vida por estos hermanos, por los judíos, por ejemplo, y también por los gentiles, hasta conocer a Cristo. Y al estar en Cristo, aún era difícil para ellos separarse de estos rituales, los cuales habían cumplido toda su vida. Hablamos también, por ejemplo, de esto del día de reposo, por ejemplo, una cosa que los judíos, aún estando en Cristo, le costaba apartarse de esto. También en el caso de los gentiles, ¿cierto?, de no comer una carne que haya sido sacrificada a los ídolos o a los dioses paganos. Vimos también en el contexto de hoy en día las diferencias de enseñanzas en el contexto de hoy, las cuales para algunos son correctas, mientras que para otros no, y dimos algunos ejemplos también allí. Hablábamos que aunque tengamos diferencias también en algunas cosas o pensamientos, que a la verdad, que la palabra en realidad no nos da una orden precisa, debemos seguir aceptándonos los unos a los otros, nos decía Pablo en la clase anterior, porque ya Cristo, dice él, nos había recibido. Ya estábamos en Cristo, ¿verdad? ¿Y quién éramos nosotros para rechazar o desechar, ¿cierto?, al hermano que piense distinto que yo? La idea principal de la semana pasada era esta, que el Señor ya nos había recibido con las distintas posturas o pensamientos que nosotros tengamos. Siempre y cuando estas posturas no causen separación o problemas dentro del cuerpo de Cristo, estaba bien. Nuestro Señor Jesucristo, en su nuevo pacto, ¿cierto?, ha otorgado una maravillosa libertad a aquellos, ¿cierto?, que pertenecen a la familia de fe. Todos tenemos esa libertad en Cristo. Lo más importante es que somos liberados, ¿cierto?, del castigo del pecado. Esa es la mayor liberación que tenemos, de la muerte espiritual y de la condenación eterna sin Cristo. Y como cristianos, somos también liberados de los obstáculos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento y de las restricciones también del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, lo que debemos comer, y como dijimos, los días de reposo, entre muchas otras cosas ceremoniales que cumplían los judíos. No obstante, lo veíamos también la semana pasada, aunque tenemos permitido, amado hermano, disfrutar de nuestra libertad, nadie nos ha mandado que lo hagamos. Tenemos libertad en Cristo, pero nadie nos obliga a abrazarnos, ¿cierto?, o a cumplir esa libertad. No estamos obligados a ejercer las libertades que tenemos en Cristo. No es una obligación. Si usted no la quiere hacer, no lo hace. Y aunque Pablo habló la semana pasada, ¿cierto?, mayormente al cristiano más fuerte, que tiene esta libertad en Cristo, no toda la responsabilidad recae sobre el hermano más fuerte. Creyentes fuertes y débiles, amado hermano, como dije, que fuertes y débiles no significa que haya una superioridad o no frente a Cristo, somos todos iguales. Fuertes y débiles tienen la misma responsabilidad mutua, ¿cierto?, de amarse y tener comunión unos con otros, así como de abstenerse también de juzgar las convicciones del otro sobre cuestiones que el Nuevo Testamento no manda ni condena. Pero vuelvo a insistir, si estas diferencias están causando problemas dentro del cuerpo, es necesario hablarlo. Aunque tenemos libertad, amado hermano, como cristianos, ¿cierto? Pablo llama a los hermanos que tienen libertad como hermanos maduros. El Señor tampoco nos otorga libertad para
que nos destruyamos o esclavicemos a nosotros mismos con esta libertad. Lo que Pablo dijo sobre sí mismo debería ser cierto en cada creyente. En 1 Corintios 6:12 él dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aunque tenemos libertad en Cristo, amado hermano, no debemos dejarnos dominar por esas cosas, porque a la larga nos pueden llevar a caer en tentación y por ende en pecado. Y más adelante allí mismo, en 1 Corintios también, ¿cierto? En el capítulo 10, él dijo: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, hermano, pero no todo edifica, y eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos libertad en Cristo como cristianos maduros, pero no todo edifica, ¿cierto? El templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y el capítulo 14, ¿cierto? Desde el versículo 13 que veremos hoy, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El no juzgarse, ¿cierto?, los unos a los otros alude a la idea de condenarse mutuamente. Hay cosas, como dije, que hay que conversarlas. Lo que ocasiona, ¿cierto?, ese enjuiciamiento mutuo muchas veces es una actitud de superioridad. Cuando yo me siento superior al hermano por lo que creo, eso muchas veces produce enjuiciamiento hacia el otro hermano o rechazo también porque él no es como yo. Desde el tiempo de Pablo, amado hermano, hasta el tiempo de hoy en día, hasta nuestro tiempo, ¿cierto?, los enjuiciamientos erróneos han sido la causa principal de las grandes faltas de respeto a los hermanos, a la congregación, al que dirige la iglesia, ¿cierto?, a la armonía y a la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13 nos insta a no enjuiciar a los hermanos en la fe, sino a hacer mejor uso de nuestro buen juicio para ayudarles. Yo no puedo condenar a mi hermano, como decíamos la semana pasada, porque él piensa distinto que yo. O despreciarlo, rechazarlo, no dejarle hacer prácticamente nada. Entonces, como dice el versículo, es necesario que decidamos, dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Un ejemplo, la semana pasada, ¿cierto?, dijimos que a lo mejor en una cena tomar una copa de vino, ¿cierto? A mi parecer, amado hermano, a lo mejor usted piensa distinto. Estamos hablando aquí de la libertad que tenemos en Cristo. A mi parecer no tiene nada de pecaminoso o malo, ¿cierto? Ya que la palabra no prohíbe drásticamente la bebida de ingesta alcohólica, pero sí dice que no debemos emborracharnos. La palabra dice eso, pero no prohíbe estrictamente no servirnos absolutamente nada. Pero como cristianos, ¿cierto?, existen o habrán muchas buenas razones también, hermano, para que los cristianos se abstengan a hacer esto. Aunque tenemos esa libertad en Cristo, van a haber ocasiones en que nosotros, en nuestra sabiduría y en nuestro discernimiento, debemos saber que vamos a tener que abstenernos a estas cosas que para nosotros es una libertad en Cristo. Si yo bebo una copa de vino delante de una visita, por ejemplo, que ha estado sumida en el alcoholismo y que está saliendo del alcoholismo y que le costó, amado hermano, salir de allí, ¿cierto?, puede ser muy perjudicial para esta persona. Entonces, tenemos libertades en Cristo, pero debemos saber cómo y dónde utilizarlas también. El hecho de que bebamos delante de un caso así, amado hermano, de una persona que estuvo en el alcoholismo, aunque sea con moderación, con mucha facilidad podría convertirse, ¿cierto?, en un tropiezo o una ocasión de caer para este hermano débil aún en la fe. Puede ser una ocasión para que él caiga, ¿cierto?, e inclusive llevarle a reincidir en su vieja adicción, ¿cierto?, en lo que es el alcoholismo, su viejo vicio. Los versículos 14 y 15 siguen diciendo: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida
tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En lo que respecta, ¿cierto?, a cosas no pecaminosas, amado hermano, que quede claro esto, nuestra libertad, ¿cierto?, en cosas que no son pecaminosas, el apóstol dice esto: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Que nada es inmundo en sí mismo. Pablo aquí no estaba afirmando, amado hermano, una opinión personal o una opinión propia, ¿cierto?, sobre ciertas cosas, sino que estaba convencido, dice él, en el Señor. Estaba convencido en el Señor, lo que indica que esto había sido dado a él por revelación divina. Por lo tanto, el cristiano fuerte está del todo en lo correcto en su convicción de que es libre de disfrutar, amado hermano, cualquier cosa que el Señor no declare en su palabra pecaminosa. A diferencia del cristiano débil, como Pablo lo llama aquí en el texto, está equivocado en su manera de entender, ¿cierto?, algunas cosas, pero no en el sentido de ser herejías o algo inmoral, ¿cierto? No significa que a lo mejor este hermano débil lo ve así, sino que su conciencia dice otra cosa. A lo mejor para el hermano débil, él sabe o también piensa en su mente que, como di el ejemplo recién, servirse una copa de vino no es pecado, pero su conciencia le dice que no lo haga, aunque sea un hermano débil. Está equivocado, ¿cierto?, en el sentido de no tener un entendimiento completo y maduro, lo que hace que su conciencia tenga una sensibilidad innecesaria. Por esa razón, el que piensa que algo es inmundo, ¿cierto?, como dice el versículo, para él lo es en su mente. Porque si en la palabra, como dije, estrictamente no prohíbe algo, y esto no es pecaminoso, tenemos esa libertad en Cristo para hacerlo. Por diversas razones existen ciertas cosas que sabemos, ¿cierto?, que no son pecaminosas. La semana pasada, como dimos muchos ejemplos, pero que no nos sentimos cómodos para hacer o tan siquiera acercarnos a ella. Siempre que sintamos esa incomodidad, amado hermano, con respecto a tales cosas, estamos en la obligación de evitarlas. Si para usted hay algo que no es pecaminoso, que la palabra no lo tilda como pecaminoso, pero en su conciencia usted siente que no tiene que hacerlo, no lo haga. Aunque la palabra diga que no es pecaminoso, no vayamos en contra, ¿cierto?, de nuestra conciencia. Siempre que sintamos esa incomodidad, debemos evitarla. No obstante, el énfasis principal de Pablo en este pasaje es acerca de la manera como nuestras palabras, ¿cierto?, y acciones también afectan el bienestar espiritual de los hermanos en la fe. Por lo tanto, dice, si por causa de la comida o cualquier otro asunto, amado hermano, Pablo aquí habla de la comida, ¿cierto?, de los rituales ceremoniales, pero al contexto de hoy en día puede ser muchas otras cosas. Si por causa de la comida o cualquier otro asunto nuestro hermano es contristado, es porque ya no estamos andando conforme al amor, dice Pablo. Como dije el ejemplo recién, si yo estoy frente a un hermano que estuvo en un proceso de alcoholismo y yo delante de él en mi libertad me tomo una copa de vino, yo no estoy haciendo con él conforme al amor, porque lo puedo estar contristando. Incluso, como dije recién, llevarlo nuevamente a su vida de vicio. Un cristiano débil puede ser contristado cuando es llevado a ir en contra también de sus convicciones y de su propia conciencia. En ese caso, amado hermano, sufre con sentimientos de culpa y la pérdida también de la paz de esta persona, su testimonio y aún la seguridad de su salvación. Cuando incitamos, ¿cierto?, o instamos a estos hermanos a que vayan en contra de su conciencia. Un creyente cuyo uso indolente, a lo mejor por decir algo, de su libertad cristiana ocasione daño o tristeza a tal grado, como dice el texto, ya no anda conforme al amor, dice Pablo. Cuando yo siempre preparo mis mensajes,
escucho muchas prédicas cuando estoy trabajando, me pongo los audífonos y escucho prédicas. Y escuchaba un testimonio de un pastor, de una jovencita cristiana que entró en la universidad. Y ella en su conciencia sentía que maquillarse, por ejemplo, y usar pantalones o joyas era malo, no era bueno para ella. Y se juntó con otras jóvenes que también eran cristianas dentro de la universidad, pero estas jóvenes cristianas tenían esa libertad en Cristo de maquillarse, ¿cierto? De usar un arito, joyas, qué sé yo, usar a lo mejor pantalón. Decía este pastor que no es pecaminoso, porque en su libertad y Cristo ellas lo podían hacer, pero ¿qué pasó? Que estas jovencitas llevaron a esta niña que no lo hacía a que lo haga. Hácelo nomás y no va a pasar nada. Y le instaron a eso. Y dice que la niña, cuando salía de su casa, salía sin pintar, pero cuando iba llegando a la universidad se arreglaba, se pintaba y fue en contra de su conciencia. Lo que ocasionó que esta joven se aleje del Señor y que después termine en la calle, amado hermano, prostituyendo su cuerpo. Contaba este pastor ese testimonio. Entonces, el daño que podemos causar en ir en contra de la conciencia de la persona a lo mejor que piensa distinto que yo. Debemos andar conforme al amor, dice Pablo. Los versículos 16 al 19 dicen: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿cierto?, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dice Pablo. Aunque la libertad cristiana, amado hermano, ¿cierto?, trae también bendición y complacencia a quienes la entienden y ejercen en forma adecuada, no debe ser usada para nuestro propio beneficio, o mucho menos abusada por caprichos egoístas. La libertad en Cristo es una dádiva, un regalo de la gracia, ¿cierto?, divina, y es un bien también maravilloso. Pero al igual que cualquier otra bendición de Dios, ¿cierto?, puede ser mal utilizada en maneras que están fuera de los propósitos de Dios y aún muchas veces en contra de los propósitos de Dios. Tenemos libertad en Cristo, pero como dije recién, si nosotros nos vamos muy al extremo en esta libertad, vamos a caer dentro de lo que no está en el propósito de Dios. Y podemos caer en tentación, como dije recién, y por ende en pecado. Voy a volver a dar el ejemplo del vino. Yo tengo una libertad en Cristo a lo mejor para servirme un vaso de vino, o en el verano con la calor a lo mejor un vaso de cerveza. Pero yo no puedo decir, me voy a tomar otro más, y otro más, y otro más, y una botella, 2 botellas, porque tengo libertad en Cristo. Voy a llegar a un extremo que voy a emborracharme, y la palabra prohíbe emborracharme. ¿Me entiende? Tenemos libertad en Cristo, pero debemos saber usar esa libertad que tenemos en Cristo. Este bien de la libertad, ¿cierto?, como estoy diciendo recién, debe usarse con cuidado y amor también hacia nuestros hermanos débiles, con una gran consideración por el testimonio que su uso da al mundo incrédulo también. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos estamos siendo constantemente observados con una lupa, hermano. Cualquier fallita que nosotros tengamos para el mundo incrédulo va a ser un hacha que ellos van a utilizar para derrumbarnos. Entonces nuestra libertad en Cristo también debe ser usada en ese sentido. No debemos hacer, ¿cierto?, también que los hermanos tropiecen, ¿cierto?, se contristen o lastimen de ningún modo. Y nunca debería darle al mundo una excusa para que su carácter bueno sea vituperado, ¿cierto?, sea malentendido como algo malo o desaprobado, ¿cierto?, o injuriado nuestro testimonio por el mundo como algo que está malo o indebido. Aunque tengamos la libertad en Cristo, para el mundo, el cristiano ni siquiera, para algunos, ni siquiera debería servirse una copa de vino. Si yo estoy en una parte donde hay mucha gente incrédula y sabe a lo mejor que yo soy cristiano y me bebo una copa de vino en la libertad que yo tengo en Cristo, ¿qué van a hacer ellos?
un borracho. Lo primero que dicen. Entonces debemos tener cuidado también con estas cosas. Tal ejercicio cuidadoso de la libertad cristiana es vital, ¿cierto?, para la unidad también de la iglesia y para el testimonio de la iglesia ante el mundo incrédulo en general. Hermanos, renunciar también a nuestra libertad en Cristo es una pequeña concesión que debe hacerse por el bien tanto de creyentes como de posibles creyentes. Porque como dice el texto, el reino de Dios no solo es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando estos tres atributos, ¿cierto?, justicia, paz y gozo, caracterizan a los cristianos individuales, ¿cierto?, y a la iglesia local también, es la iglesia donde adoran a Dios y sirven a los demás, la obra de Cristo avanza y es bendecida en el Espíritu Santo, dice el versículo. El cristiano amoroso y abnegado, amado hermano, cuando digo amoroso, un cristiano que ama a sus hermanos, y abnegado, como dice el versículo 18, que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado, dice, por los hombres. Cuando dice esto, sirve a Cristo, está hablando de la justicia, la paz y el gozo del versículo anterior. Somos aprobados, ¿cierto?, al cumplir esto, aceptados, ¿cierto?, como un sinónimo. Es como estar en un examen minucioso, como dije recién. Si nosotros evitamos, ¿cierto?, en nuestra libertad hacer cosas que para el mundo no están bien o cosas que el mundo nos puede criticar, ¿cierto?, nosotros vamos a ser aprobados, dice el texto, ¿cierto? Cuando servimos de forma negada, demostramos también ser irreprensibles, ¿cierto? O inocentes, o no vamos a tener algo que los puedan enjuiciar o culpar. Sencillo, ¿cierto? Hijos de Dios sin mancha. Debemos ser en medio, ¿cierto? Como dice el texto en Efesios 2, si no me equivoco, sin mancha en medio de una generación mala o maligna, perversa, ¿cierto?, en medio de la cual nosotros debemos resplandecer, dice allí Pablo, como luminares, ¿cierto?, en el mundo. Así que, continúa diciendo Pablo en el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La humildad, el amor abnegado y la compasión por las necesidades de otros se encuentran en la lista de todo lo que contribuye a la paz. Cuando en ocasiones renunciamos a nuestras libertades que tenemos en Cristo, amado hermano, por amor a los hermanos creyentes, también aseguran, ¿cierto? Esto asegura la mutua edificación en el compañerismo cristiano. Los versículos 20 y 21 dicen, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, dice Pablo. Como vimos también en la clase anterior y hemos estado viendo hoy, en los días de la iglesia primitiva, ¿cierto?, muchas ofensas a la conciencia de los hermanos débiles se relacionaban con la comida, con las cosas ceremoniales. Para los judíos tenía que ver con el consumo de alimentos, ¿cierto?, considerados como impuros bajo la ley ceremonial mosaica de Moisés, ¿cierto? Para los gentiles, con el consumo de carne en especial, ¿cierto?, que hubiera sido empleada para sacrificios paganos. Pero en el contexto más amplio, los capítulos 14 que estamos terminando de ver hoy y 15 de Romanos que empezaremos a ver la otra semana, las advertencias de Pablo acerca de la comida y de la bebida se relacionan con cualquier cosa que no sea pecaminosa en sí misma. Como los ejemplos que también dimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Puede una mujer a lo mejor maquillarse o usar un jeans en el culto? ¿O podemos adornar nuestra casa para Navidad? ¿Puedo ir al cine o escuchar música que no sea cristiana? ¿Puede un hombre dejarse, por ejemplo, el pelo largo?
¿Puede o no puede? Tenemos libertad en Cristo, amado hermano. Hay cosas que la Biblia no especifica que son pecaminosas, ¿cierto? En sí mismas. Pero Pablo también nos enseña que muchas veces es necesario, en ocasiones, renunciar a estos o a esa libertad que tenemos en Cristo para no ofender o entristecer al hermano débil. O que el hermano débil pueda salir lastimado espiritualmente, ¿cierto? Contristado. El apóstol no está hablando acerca de cosas pecaminosas, no santas. Insisto con esto, porque lo que es pecado, es pecado. Tenemos libertad en Cristo, pero lo que es pecaminoso no lo podemos hacer. Pablo no está hablando de cosas pecaminosas o no santas, sino sobre libertades que son buenas dádivas de Dios. Él dice, todas las cosas a la verdad son limpias y buenas en sí mismas. El peligro radica en que cuando son ejercidas, amado hermano, con egoísmo e insensibilidad por los cristianos más fuertes, esas mismas bendiciones pueden convertirse en un deterioro, porque dice el versículo, es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Por lo tanto, bueno, dice, es no comer carne ni beber vino, dice Pablo, que no son cosas malas en sí mismas, no tienen nada de malo o pecaminosas, ¿cierto? Ni nada que tu hermano tropiece u ofenda, también dice el versículo. Así sea bueno en sí mismo, porque tal tropiezo es un obstáculo a la obra de Dios en y a través del creyente. Es inaceptable que mientras Dios dispone a edificar, ¿cierto?, al creyente, nosotros estemos derribando o estorbando su obra o su peregrinar cristiano. Y los últimos dos versículos dicen, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, termina diciendo Pablo. Debemos tener cuidado, como dije recién y lo he estado diciendo, en ejercer nuestra libertad con gran cuidado, amado hermano, porque podemos, ¿cierto?, hacernos daño a nosotros mismos cuando no vemos nuestra libertad desde la perspectiva de Dios. Perdemos esa perspectiva divina, amado hermano, cuando también censuramos o menospreciamos las cosas buenas que Él nos ha dado. O cuando en el otro extremo, ¿cierto?, con total desamor, presumimos de nuestra libertad sin que nos importe que podemos afectar a otros hermanos. Y el versículo 22, ¿cierto?, está dirigido al cristiano fuerte, aquel que entiende y aprecia su libertad. El consejo que Pablo les da es sencillo y directo. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando con fe sincera, amado hermano, y un entendimiento correcto de las Escrituras, tenemos una convicción delante de Dios en el sentido de que una costumbre, ¿cierto?, una práctica o una actividad es buena o válida, no debemos atrevernos a nosotros mismos a denunciarla como pecaminosa, si en nuestra convicción no es malo. Y el versículo 23 se dirige al hermano débil, al cristiano débil, aquel cuya conciencia todavía se ofende a causa de ciertos rastrojos, por decir algo, de su vida pasada o de su vida antigua. El consejo de Pablo para este grupo es, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que decíamos anteriormente, si para mí algo no está bien, amado hermano, y a lo mejor para seguir a mi hermano que tengo al lado yo lo voy a hacer igual, voy en contra de mi conciencia, y la palabra dice que esto no proviene de fe, y si no es de fe es pecado. Lo que Pablo está diciendo, ¿cierto?, también aquí es que así como el creyente fuerte comete pecado al hacer que un hermano débil vaya en contra de su propia conciencia,
el hermano débil peca también y es condenado cuando va en contra de sus convicciones o de su propia fe y se rinde o cede a aquello que su conciencia condena como pecaminoso. Los dos grupos, los dos lados tenemos cierta responsabilidad y mucha responsabilidad. El hermano fuerte, como dije el ejemplo de la jovencita, no puede convencer al hermano débil que vaya en contra de su conciencia porque como fuertes nosotros estamos pecando. Y el hermano débil, si cede a esto, está yendo en contra de su conciencia y la palabra dice que también está cometiendo pecado. Así que debemos tener cuidado, amado hermano, con esto. Amén. Amén. Oremos, hermano.